Era una tarde tranquila en Roma, esa ciudad inmensa de piedra, mármol y márgenes dorados por el sol. Aunque el bullicio de los mercados y las voces de los vendedores eran constantes en las calles, si uno se detenía un momento, podía escuchar el suave murmullo de los vientos que acariciaban las colinas. Las casas de ladrillo y las columnas de mármol se reflejaban en los charcos de agua de las lluvias que habían caído por la mañana. Y si mirabas de cerca, podrías haber visto a un hombre con la mirada serena, caminando por un sendero polvoriento, lejos de las multitudes. Era un gladiador, pero no uno como los que solemos imaginar en la arena, luchando hasta el agotamiento por la diversión de miles de personas. No, este gladiador vivía una vida menos conocida, más humana, mucho más cercana a la de los demás ciudadanos romanos. Un gladiador fuera de la arena, en su día a día. El gladiador se llamaba Titus. Su vida en la arena era dura, por supuesto, pero fuera de ella era un hombre como cualquier otro. Después de las horas de entrenamiento, cuando el sudor aún estaba fresco en su piel y el agotamiento de las batallas quedaba atrás, Titus regresaba a su modesta vivienda en las afueras de Roma. Allí, en la tranquilidad de la noche, se retiraba a una rutina que, para él, era la verdadera paz. Se levantaba temprano cuando el sol aún no se había elevado completamente sobre el horizonte. Un aire fresco se colaba por las ventanas de madera y la luz tenue del amanecer iluminaba su habitación. No era un lugar lujoso, sino pequeño y sencillo. Un par de taburetes, una mesa de madera envejecida, una cama de sábanas blancas que no eran suaves, pero sí acogedoras. En el rincón, una pequeña lámpara de aceite iluminaba el espacio con una luz cálida. El desayuno de Titus no era extravagante, no necesitaba mucho para empezar su día, solo algo ligero, como pan duro, acompañado de queso fresco, tal vez un poco de miel si tenía suerte, y una jarra de agua fría. Los aromas de la mañana, el aire fresco que invadía la habitación y el sonido lejano de los vendedores abriendo sus puestos en el mercado cercano formaban el paisaje sonoro que lo acompañaba mientras comía lentamente, sin prisa. Después de ese pequeño desayuno, se vestía con la ropa sencilla de un hombre común de Roma. No se trataba de túnicas caras ni adornos lujosos. Unas sencillas sandalias de cuero y una túnica de lino que no tenía adornos ostentosos. Como gladiador, no necesitaba más que eso para desenvolverse en su vida diaria. Aunque su rostro era más grave de lo que podría parecer, su vida fuera de la arena no era tan diferente a la de un ciudadano cualquiera, ¿no? A menudo, Titus paseaba por las calles empedradas de Roma hacia un pequeño taller de herrería donde trabajaba con un hombre mayor llamado Quintus. Era una ocupación tranquila, reparando armas o creando nuevas, pero sin la tensión de una batalla. En ese taller, el ruido del martillo golpeando el yunque y el chisporroteo del fuego en la forja eran los únicos sonidos que acompañaban el trabajo. La fragancia del metal caliente mezclada con el humo de la leña creaban una atmósfera casi hipnótica. Quintus siempre hablaba lentamente, con la sabiduría de alguien que había vivido muchas más décadas que Titus, y sus palabras eran como pequeñas lecciones de vida que iban más allá del arte de la herrería. A veces, Titus escuchaba atentamente, otras veces se quedaba pensativo mientras su mente volaba hacia otros recuerdos, hacia aquellos días en los que su vida se reducía a las luchas. Pero en esos momentos de calma, entre el fuego de la forja y el roce del metal, encontraba algo de paz. El mediodía llegaba con el sol alto, lanzando su calor sobre las calles de Roma. A menudo, Titus aprovechaba esos momentos para descansar, retirándose a los jardines cercanos a la casa de su dueño, un hombre acomodado que le ofrecía refugio. Los jardines, con sus árboles frondosos y el sonido suave del agua que fluía en fuentes cercanas,
ofrecían la sensación de estar lejos del ajetreo de la ciudad. Los pájaros cantaban y el aroma de las flores se mezclaba con el aire cálido. En ese rincón de Roma, Titus encontraba una especie de respiro, un lugar donde su mente podía descansar. El almuerzo era ligero, tal vez una ensalada con hierbas frescas, aceitunas, algo de pan y queso. En esos momentos, la vida de Titus parecía tan común como la de cualquier romano, ajeno a los gritos y la tensión de la arena. Al caer la tarde, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con una luz dorada. Titus regresaba a su hogar, cansado pero contento de haber pasado un día tranquilo. Al llegar a su habitación, sus pensamientos solían viajar. Recordaba su tiempo en la arena, las batallas que había luchado, la sensación del metal pesado sobre su cuerpo, el calor de los reflectores, la multitud que rugía. Pero, al mismo tiempo, pensaba en las pequeñas cosas que le daban felicidad. Una comida sencilla, una conversación tranquila con Quintus, el sonido del agua fluyendo en los jardines. Pensaba en cómo esos momentos aparentemente mundanos eran los que realmente le daban sentido a su vida. Por la noche, cuando la ciudad se sumía en el silencio y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo claro de Roma, Titus se retiraba a su cama. Las luces de aceite apenas iluminaban su rostro, pero no importaba. Ya no necesitaba las luces brillantes de la arena para sentir su valor. En su hogar, entre sombras suaves y los sonidos lejanos de la vida en la ciudad, encontraba la calma. Y mientras su respiración se hacía más tranquila, el suave sonido de los grillos se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventana. Titus se sumía en un sueño profundo, sin miedo, sin lucha, solo la quietud de una noche romana que parecía extenderse infinitamente. Porque la vida de un gladiador fuera de la arena no era solo lucha, también era todo lo demás, las horas tranquilas, las pequeñas rutinas, las conversaciones sin importancia, el sol poniéndose sobre Roma. Todo eso era parte de la vida y todo eso formaba su paz. El silencio llenaba la habitación y en el aire flotaba la certeza de que al día siguiente todo comenzaría de nuevo. Pero por ahora solo quedaba la serenidad del momento, esa calma que solo se encuentra cuando uno deja de pelear y simplemente es. Al amanecer, el suave resplandor del sol comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de lino de la habitación de Titus. El aire fresco de la mañana se sentía más claro, más limpio, como si la ciudad misma se estuviera despertando lentamente. Los sonidos distantes de la ciudad empezaban a cobrar vida, el rugir de los carros sobre los adoquines, las primeras voces de los vendedores pregonando sus mercancías, las campanas que llamaban a la oración desde alguna iglesia cercana. Titus no se levantaba de inmediato, sino que tomaba unos minutos para disfrutar del silencio, esos preciosos momentos entre el sueño y la vigilia, donde el cuerpo aún sentía la suavidad de las sábanas y el peso de la noche. Era un tiempo para recordar, para reflexionar. A veces pensaba en las personas que había conocido, en sus compañeros de entrenamiento, en los amigos que había hecho en los días tranquilos de su vida fuera de la arena. Los gladiadores, aunque temidos y respetados, no eran solo combatientes. En sus ojos también brillaba el deseo de algo más allá de la lucha, la búsqueda de un momento de paz, de un lugar donde la vida fuera simple y tranquila. Después de esos pocos momentos de introspección, Titus se levantaba con calma, como quien no tiene prisa, sabiendo que el día se desplegaría ante él de forma suave. Caminaba hacia la pequeña mesa de madera donde dejaba su jarra de agua. Se la servía en un cuenco de cerámica, sintiendo el frescor del líquido, el alivio de hidratar su cuerpo después de una noche de descanso.
El aire de la mañana era todavía un poco frío, pero ya comenzaba a calentarse con el paso de las horas. A veces, en esos momentos solitarios, Titus se sentaba en el suelo cerca de la ventana. Desde allí podía ver el movimiento de la ciudad, las primeras figuras humanas que se deslizaban por las calles, las sombras alargadas de los edificios cuando el sol estaba aún bajo. Sin embargo, lo que más le gustaba era escuchar. El bullicio de Roma era constante, pero siempre tenía una cadencia que era casi musical. El sonido de las ruedas de los carros, el canto lejano de los pájaros, el murmullo de las conversaciones que se cruzaban en las calles, todo eso formaba una sinfonía única, una melodía diaria que lo acompañaba en su rutina. Los días de Titus pasaban entre esas pequeñas rutinas cotidianas, entre momentos de trabajo y descanso, sin grandes sobresaltos, sin prisas. Cada día se deslizaba con calma, como un río que fluye sin ruido, pero que nunca se detiene. A menudo, cuando no estaba en el taller de herrería, salía a caminar por el foro o recorría los mercados en busca de algo de lo que no pudiera prescindir: unas aceitunas frescas, un trozo de pan recién horneado, algún objeto pequeño que lo hiciera sonreír. Era curioso cómo los objetos más sencillos podían traerte una sensación de hogar. El simple acto de comprar algo en el mercado o charlar con los conocidos sobre las novedades del día podía darle una sensación de calma inexplicable, como si todo en el mundo estuviera en su lugar. Los días de entrenamiento no eran tan largos como los que pasaba en la arena, pero igualmente exigían esfuerzo y concentración. A menudo, después de un par de horas practicando con las espadas o perfeccionando su forma física, Titus se retiraba al vestuario para ducharse. El agua fresca de las cubas lo revitalizaba, pero lo que más le gustaba era el calor del sol que al caer sobre su piel mojada lo secaba lentamente. El calor del sol, el sudor y la sensación de haberse esforzado eran como una reconexión con el mundo, una manera de sentir que era parte de algo más grande que sí mismo. Por la tarde, cuando la luz dorada del sol comenzaba a teñir todo de tonos cálidos, Titus aprovechaba para dar un paseo más largo. Salía de su vecindad y se dirigía hacia las colinas cercanas. Allí, entre los olivos y las viñas, encontraba un respiro. A veces se sentaba sobre una roca o se apoyaba en un árbol. Mirando a lo lejos, el horizonte se extendía ante él y el aire olía a tierra húmeda, a hierba fresca, a naturaleza pura. Era en esos momentos cuando el bullicio de la ciudad se apagaba y el silencio se hacía más profundo, cuando Titus realmente encontraba una paz interna. A veces las sombras se alargaban hasta convertirse en figuras imponentes cuando la luz del atardecer empezaba a desaparecer, los sonidos de la ciudad se apagaban y todo se volvía más tranquilo, más envolvente. Era como si Roma misma respirara, como si la ciudad tuviera su propio latido, su propia vida. Y en esos momentos, Titus se sentía uno con ese latido, con el pulso de la ciudad, con el ritmo tranquilo de su propio corazón. En las noches, después de cenar algo ligero como pescado asado o una sencilla sopa de lentejas, Titus se retiraba a su habitación. La casa estaba en silencio y las sombras se alargaban suavemente por las paredes. Las estrellas comenzaban a brillar con fuerza en el cielo despejado y el aire nocturno se sentía fresco. A menudo, antes de dormir, Titus tomaba unos minutos para reflexionar sobre su día, sobre todo lo que había vivido. No era un hombre dado a los grandes pensamientos, pero en la calma de la noche sus pensamientos eran suaves, como las olas que se estrellan contra la orilla.
Pensaba en su vida como gladiador, en las batallas que había librado, en la tensión de la arena, pero también en la vida que llevaba fuera de ella. Todo estaba unido, todo tenía un propósito, como una pieza de un rompecabezas que encajaba perfectamente. Y en esa calma, en ese instante entre la vigilia y el sueño, Titus cerraba los ojos, dejando que la noche lo envolviera, sin prisa, sin dolor, sin lucha, solo él y la tranquilidad de Roma. Y así se sumía en el sueño, con el sonido lejano de la ciudad, como una canción suave que lo arrullaba. La noche se alargaba como un manto de calma sobre Roma. El aire fresco, que ya no llevaba el calor del día, se volvía más suave, más acogedor. En el silencio de la casa de Titus, los sonidos del exterior se desvanecían poco a poco, como si la ciudad misma se estuviera preparando para descansar. A lo lejos se podía escuchar el crujir de las puertas de madera que se cerraban, el murmullo bajo de las últimas conversaciones en las tabernas, el paso de algún carro que ya regresaba a su hogar. Dentro de la habitación, Titus dormía profundamente, su respiración tranquila y rítmica. El viento que entraba por la ventana agitaba ligeramente las cortinas, dejando que la luz de la luna iluminara su rostro. Aunque la vida de un gladiador parecía estar llena de peligros y tensiones, fuera de la arena era una vida tan sencilla y silenciosa como la de cualquier otro romano. El peso del día ya se había desvanecido y lo único que quedaba era el descanso, el refugio en la quietud de la noche. En la oscuridad, en medio de sus sueños, Titus comenzaba a viajar por otros recuerdos, imágenes vagas de su infancia, de las tierras verdes y suaves de su hogar natal, se entrelazaban con los sonidos de las olas rompiendo en la costa. Quizá no pensaba en ello conscientemente, pero su mente lo llevaba a lugares que lo hacían sentir como si aún estuviera en esos primeros días de su vida, lejos de la arena y de la lucha. Recordaba la fragancia del mar, el sonido de los grillos en la oscuridad de las noches estivales. En sus sueños sentía el peso de la tierra bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles. El tiempo, sin embargo, no se detenía, y mientras la ciudad descansaba, los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse tímidamente por el horizonte. A medida que el día nacía de nuevo, Roma despertaba lentamente. Los primeros que se levantaban eran los agricultores que comenzaban su jornada temprano para aprovechar las horas frescas. Los mercados se llenaban de nuevos aromas, pan recién horneado, frutas frescas, el vino añejo de las tabernas que comenzaba a rebosar en las jarras. Titus, al igual que cada día, se levantaba con calma, sintiendo cómo el nuevo día le ofrecía una oportunidad de empezar de nuevo. El sonido lejano de los pájaros, el murmullo de los niños jugando en la calle, lo acompañaba mientras se estiraba, aún con los ojos entrecerrados por el sueño. El fresco aire matutino lo abrazaba suavemente mientras se preparaba para comenzar otra jornada. La rutina era casi sagrada. Primero la pequeña comida matutina, luego el camino hacia el taller de herrería. En las calles empedradas de Roma, la vida seguía su curso, imparable y llena de movimiento. Sin embargo, para Titus, esas horas de calma antes del trabajo eran lo más valioso. En medio del bullicio de la ciudad, él encontraba la quietud, la paz que solo se encuentra cuando uno está en armonía consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Era en esos momentos cuando se sentía más vivo, cuando el ajetreo de la vida romana no lograba perturbar su equilibrio interno. Al caminar hacia su destino, pasaba por las plazas y veía a los artesanos trabajando en sus talleres, a las mujeres que lavaban la ropa junto al río, a los hombres que discutían sobre política o deportes en las tabernas. Las voces, aunque numerosas, nunca llegaban a ser abrumadoras, y todo parecía encajar con una serenidad particular. Titus se sentía parte de ese gran engranaje que era Roma.
pero al mismo tiempo lo sentía todo como algo lejano, algo que no le quitaba su paz, sino que le daba una oportunidad de ser una pequeña parte del todo. Cuando llegaba al taller, el día avanzaba con una tranquilidad similar. El trabajo de herrero no era complejo para Titus, más bien lo encontraba relajante. El sonido del martillo golpeando el metal era un ritmo que lo acompañaba, una música sutil que lo mantenía enfocado, pero sin presión. Las horas pasaban volando mientras el hierro cobraba forma bajo sus manos, y cuando el taller se sumía en un silencio profundo, al terminar el trabajo del día, Titus sentía un agradable cansancio, el tipo de fatiga que solo llega después de un trabajo bien hecho, un trabajo que, aunque simple, le daba satisfacción. Por la tarde, Titus volvía a su casa, o quizás paseaba nuevamente por los jardines o por las colinas cercanas. A veces se encontraba con amigos gladiadores como él, que también habían encontrado una vida fuera de la arena. Conversaban, compartían historias y reían suavemente, sin necesidad de levantar la voz. El sol se ponía lentamente, bañando Roma con un cálido resplandor, mientras el cielo cambiaba de tonos, de dorado a rosado, luego a un suave azul oscuro. For power y fins y final, perennialmente a un manto estrellado. El regreso a casa, en la quietud de la noche, era otro de esos momentos que Titus valoraba profundamente. Ya en su cama, el fresco aire nocturno lo arrullaba suavemente. Los recuerdos del día se desvanecían mientras su mente se dejaba llevar hacia la calma de la oscuridad. Sabía que mañana todo comenzaría de nuevo, pero no importaba, porque en ese ciclo tranquilo había encontrado algo más valioso que la gloria de la arena. Había encontrado la paz. Y así, en la serenidad de la noche romana, en medio de los susurros del viento y el crujir de la ciudad, Titus se entregaba nuevamente al descanso, sabiendo que su vida, aunque distinta de la que muchos imaginaban, era en su propia forma perfecta. El ciclo continuaba sin prisa, día tras día, como las olas que besan la orilla. El tiempo se deslizaba de manera constante, pero para Titus, cada momento fuera de la arena parecía eternamente inmenso. En sus paseos por la ciudad, a veces se detenía a observar a los niños jugando con pequeños trozos de madera, haciendo de ellos espadas improvisadas. Los niños, sin saberlo, representaban lo que él había sido en su propia niñez, lleno de sueños, de una energía que no conocía las luchas ni el sudor de la arena. Había días en que Titus, al caminar por los pasillos del foro, pasaba junto a los hombres que debatían sobre las últimas noticias o discutían sobre la política del imperio. Aunque él no entendía completamente todos los matices de esos debates, disfrutaba de la tranquilidad de ser parte de una ciudad donde las voces se entrelazaban, pero ninguna se imponía de manera violenta. Roma, a pesar de su grandiosidad y su poder, tenía algo de apacible en su latido. A menudo se sentaba en una esquina del foro, entre los pilares de mármol, observando el vaivén de la gente, los comerciantes que con sus gritos anunciaban las últimas mercancías, los soldados que patrullaban con su paso firme, los ancianos que conversaban tranquilamente sobre los tiempos pasados. Todo eso formaba una especie de danza lenta y orgánica que no necesitaba de grandes proclamaciones ni alborotos. Para Titus, ese bullicio parecía estar en su lugar, en armonía con el resto de la ciudad, como si todo estuviera vinculado en una misma respiración, casi sin que se notara.
Mientras la ciudad seguía su curso, Titus se mantenía en su propio ritmo. A veces las tardes eran más cálidas y decidía alejarse aún más, caminar hasta las colinas que rodeaban la ciudad. En esos momentos, la Roma de los rascacielos y los mercados se quedaba atrás, y el mundo parecía reducirse solo a él y la naturaleza. A veces se sentaba en una roca mirando a lo lejos hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. El aire que llegaba de esas colinas olía a tierra y a hierba fresca. Y en esos instantes, Titus sentía que no había nada que pudiera alterar su paz. La vida en la ciudad no lo alcanzaba allí, ni las preocupaciones ni las tensiones de la sociedad romana. Solo quedaba el crujir de las ramas bajo sus pies, el susurro del viento en los árboles y el cálido resplandor del sol que ya empezaba a descender hacia el oeste. Las sombras se alargaban suavemente. Las luces doradas del atardecer caían sobre el paisaje y en su silencio Titus se sentía como un espectador privilegiado de la grandeza de la naturaleza. Ese espacio que no necesitaba de grandes palabras. En esas colinas, Titus solía detenerse a pensar en su vida, no en la vida del gladiador en la arena, sino en la vida de un hombre que busca algo más allá de las luchas, algo tan simple y profundo como encontrar sentido en la quietud de la noche, en la paz de un atardecer, en la suavidad del aire nocturno. Los recuerdos de la arena se desvanecían poco a poco, y aunque nunca los olvidaría, ya no eran la esencia de su existencia. Ahora era el descanso el que tomaba el primer plano, el renacer de la luz al amanecer, la relación con la tierra y con los otros. Regresaba a su hogar, cansado, pero satisfecho, y esa sensación de plenitud le llenaba de una paz silenciosa. Al cruzar el umbral de su pequeña casa, el familiar olor del pan recién hecho lo recibía, la fragancia de las hierbas secas que colgaban en las vigas de madera, el sonido lejano del mercado que comenzaba a callarse. En la penumbra de su habitación, antes de dormir, Titus se recostaba mirando al techo de madera. Las sombras de la noche jugaban en las paredes mientras el suave sonido de los grillos llegaba desde fuera. Cada día era un paso hacia la serenidad. Al principio, la vida fuera de la arena parecía extraña, incluso ajena, como si estuviera perdiendo algo importante. Pero con el tiempo, descubrió que todo lo que había buscado en la lucha, la gloria y la fama, ya estaba aquí, en las pequeñas cosas, en el sabor simple de un pan recién horneado, en la calidez de un hogar sencillo, en las horas de descanso, en las conversaciones suaves con amigos. Todo eso le ofrecía una sensación que la arena nunca le dio, una paz duradera. Y cuando la luna se alzaba en el cielo estrellado, Titus, con la mente tranquila, cerraba los ojos, dejándose llevar por el sueño. El suave sonido del viento que soplaba a través de las rendijas de la ventana, las sombras largas de la noche, el latido lejano de Roma en su interior, todo lo envolvía, lo sumergía en una calma profunda. La lucha había quedado atrás. Ahora solo existía el susurro del silencio, la tranquilidad de vivir en un mundo que, aunque imparable, también le ofrecía momentos infinitos de descanso. En ese pequeño rincón del vasto imperio romano, Titus había encontrado su lugar, y en la quietud de la noche todo estaba en paz, sin necesidad de batallar, sin prisa, solo el susurro de la vida que fluye suavemente, como el río que sigue su curso sin detenerse, en silencio, pero siempre avanzando. El tiempo siguió fluyendo suavemente, con un ritmo que Titus aprendió a apreciar cada vez más. La vida, a pesar de estar tan llena de ruido y movimiento, le enseñó a ser consciente de los momentos callados, esos
en los que el alma podía descansar sin necesidad de hacer nada. Y mientras el sol se alzaba y se ocultaba una y otra vez, en sus caminos por las calles de Roma o en sus solitarios paseos por la naturaleza, Titus vivió una vida que era, en muchos sentidos, una danza tranquila, marcada por los pequeños gestos que la mayoría de los romanos jamás notarían. Las estaciones cambiaban y Roma, con su monumentalidad, se veía alterada solo levemente por esos cambios. En primavera el aire se impregnaba de un frescor renovador y las flores adornaban los jardines con colores vibrantes. El verano traía consigo la calidez, pero también las sombras largas que se deslizaban por las paredes de las casas, ofreciendo una especie de refugio bajo el sol intenso. El otoño era un tiempo de cosecha, de reunir lo que la tierra había dado, y el invierno, aunque frío y duro, ofrecía la posibilidad de disfrutar de una calma que solo el fuego de una chimenea podía proporcionar. En las mañanas de invierno, Titus se despertaba antes de que el sol comenzara a alzarse. En esos días el frío era cortante, pero él disfrutaba del contraste de la cálida luz de la vela que encendía sobre la mesa. El sonido del viento golpeando las paredes de la casa, el crujir de la madera bajo su peso al caminar, todo le parecía parte de un ciclo interminable de naturaleza y existencia. Sabía que la vida, como el clima, siempre cambiaría, pero las lecciones de calma que había aprendido permanecían. En sus visitas al taller de herrería, la atmósfera se volvía especialmente reconfortante en invierno. El calor del fuego en la forja contrastaba con el aire helado fuera de las paredes del taller y el sonido del martillo golpeando el metal seguía el ritmo inconfundible de la vida de Titus. Pero no era solo el trabajo lo que lo mantenía allí. Había algo terapéutico en la repetición de ese acto. La formación del metal, su transformación de algo bruto en algo útil y refinado, era para él una metáfora de la vida misma. Día tras día, su cuerpo se adaptaba. Sus pensamientos se calmaban y cada golpe era un recordatorio de que la vida, aunque difícil, también podía ser modelada con paciencia y dedicación. Las noches de invierno, cuando el aire fuera era más helado, eran las más tranquilas. Titus se acurrucaba en su cama, envuelto en una manta gruesa, y escuchaba el suave susurro del viento afuera. Sin importar cuán dura fuera la jornada, siempre encontraba consuelo en esos momentos de oscuridad. El frío exterior no importaba, porque su hogar era cálido, y en su corazón había algo mucho más importante que la lucha, el sencillo acto de ser. A veces, en la penumbra de la noche, el pensamiento de sus compañeros gladiadores llegaba a él. Algunos, con los que compartió los duros días de entrenamiento y lucha, seguían la misma rutina fuera de la arena. Otros, tal vez, vivían en la periferia de Roma, luchando por encontrar una paz como la de él. Pero algo los unía a todos, el deseo de escapar, aunque sea por un momento, de la violencia y encontrar algo más allá de la lucha, algo tan simple como sentarse al lado de un fuego, compartir una comida o simplemente disfrutar del sonido del viento meciéndose entre las ramas. Pero Titus no se detenía a pensar demasiado en eso. Lo importante era lo que tenía en ese momento. Un día más en Roma, un paso más hacia una paz que no dependía de nada externo, sino de su capacidad para encontrar serenidad en medio de todo. La luz del día se filtraba a través de las rendijas de la ventana. Los primeros rayos del sol se deslizaban suavemente sobre el suelo de su casa, iluminando las paredes de piedra y los objetos cotidianos que lo rodeaban. La ciudad despertaba con su bullicio habitual, pero Titus, en su pequeño rincón de Roma, encontraba la quietud incluso en el caos. Como siempre, comenzaba el día con su rutina tranquila: agua fresca, pan,
el suave aroma de las hierbas secas en las vigas de madera. Cada uno de esos gestos era un recordatorio de que la vida, aunque a veces difícil y llena de incertidumbres, seguía adelante. Y, en medio de esa incertidumbre, lo único que realmente podía controlar era su paz interior. Con el paso de los años, Titus fue encontrando más momentos de calma en su vida. Ya no se apresuraba, ya no sentía la necesidad de probarse a sí mismo ante los demás. Los recuerdos de las arenas, aunque aún vivían en su memoria, se desvanecían lentamente como las huellas que el viento barre en la arena. En su lugar surgieron recuerdos nuevos, más sencillos, más duraderos. Las risas de un amigo en el taller, las conversaciones con los vecinos, el sonido suave de los pasos de los niños en la calle. Y así, cuando la tarde llegaba a su fin y las sombras comenzaban a alargarse en las calles de Roma, Titus se sentaba en su hogar observando las estrellas que poco a poco comenzaban a brillar en el cielo nocturno. La ciudad a su alrededor seguía siendo un bullicio constante, pero en su pequeño rincón él encontraba algo más grande: la paz. La misma paz que había buscado durante tantos años en la arena, y al cerrar los ojos cuando el sueño lo abrazaba, no necesitaba nada más. Había encontrado su lugar en el mundo, y en esa serenidad se entregaba a la quietud de la noche, dejando que el día llegara, sin prisa, sin rencor, solo paz. La paz que Titus había encontrado con el tiempo se fue convirtiendo en una parte tan esencial de su ser que ya no necesitaba recordarse a sí mismo que debía buscarla. Era algo tan natural como respirar, tan arraigado en su vida que incluso en los días más difíciles, cuando el cielo se tornaba gris o el peso del trabajo era más grande, había algo dentro de él que le recordaba la serenidad que podía alcanzar simplemente con cerrar los ojos y escuchar el susurro del viento o el murmullo lejano de la ciudad. Roma, aunque llena de ruido y movimiento, ofrecía rincones escondidos donde la calma se podía encontrar, y Titus había aprendido a buscarlos con una maestría tranquila. Ya no necesitaba huir de la vida ni de las luchas pasadas, ni del retumbar de la multitud en la arena. Todo eso ya había quedado atrás. Ahora lo que realmente le importaba era vivir cada momento con atención plena, sin dejarse arrastrar por las prisas que a menudo llevaban a los demás. Por las mañanas, después de su ritual matutino, a menudo se sentaba a observar la ciudad desde su ventana, perdiéndose en los detalles de las escenas cotidianas que antes tal vez le habrían pasado desapercibidas. Las sombras de los árboles proyectándose sobre las calles empedradas, el sonido de los pasos de los transeúntes, los vendedores que comenzaban a colocar sus mercancías, las campanas sonando a lo lejos. Había una cadencia en todo eso, como una música que seguía un ritmo sin esfuerzo. Para Titus, cada uno de esos momentos era un recordatorio de lo sencillo que podía ser feliz. En sus paseos por la ciudad, a veces se encontraba con viejos amigos que, como él, habían dejado atrás la vida en la arena. Cada uno de ellos tenía su propia historia, pero todos compartían una paz común. Algunas tardes se reunían en una pequeña taberna cerca del mercado, donde se sentaban a conversar durante horas sin prisa, mientras el vino y el pan se compartían con risas suaves. Las conversaciones no eran intensas ni profundas, pero tenían algo de mágico en su simplicidad. Había algo reconfortante en la manera en que podían sentarse en silencio por un momento, disfrutando solo de la compañía, sin necesidad de palabras que explicaran lo que ya sabían en lo más profundo de su ser.
La vida fuera de la arena, lejos del estrépito de los combates, era un recordatorio constante de que la verdadera victoria no estaba en los aplausos de la multitud ni en la gloria fugaz, sino en encontrar la quietud en el corazón. Roma, con su grandiosidad y su historia, se extendía ante él, pero él no se dejaba atrapar por su esplendor. No era necesario. En su pequeño rincón de la ciudad, en su rutina tranquila, había encontrado algo mucho más valioso. En los días cálidos de verano, cuando el sol brillaba con fuerza, Titus caminaba hacia las colinas cercanas. El aire caliente se mezclaba con el perfume de las flores silvestres y el sonido de los grillos acompañaba sus pasos. Se sentaba en una piedra observando el horizonte, disfrutando de esa vasta sensación de libertad que solo la naturaleza podía ofrecerle. A veces, en esos momentos, se perdía en sus pensamientos, dejando que la mente viajara lentamente, sin presión. Pensaba en lo que había sido, en lo que había dejado atrás, pero sobre todo pensaba en lo que había encontrado en su vida tranquila. Un hombre que alguna vez vivió para la lucha, ahora había aprendido a vivir para la paz. El invierno, como siempre, llegaba con su aire cortante, pero incluso en esos días fríos, Titus encontraba consuelo en las pequeñas rutinas de su vida. A veces se quedaba en casa todo el día, leyendo o simplemente sentado junto a la chimenea, con el sonido del fuego crepitando suavemente. No hacía falta más. La ciudad podía estar cubierta de nieve, los mercados vacíos, el aire helado, pero dentro de su casa todo era cálido. Y en esos momentos se sentía como si estuviera dentro de un pequeño mundo que, aunque insignificante en el gran esquema de Roma, era el único mundo que realmente importaba para él. Cada noche, antes de dormir, Titus miraba las estrellas desde su ventana, las mismas estrellas que en sus días de lucha lo acompañaban desde la lejanía. Ahora ya no sentía la urgencia de conquistar el mundo. Sabía que el universo, con su inmensidad y misterio, seguía su curso sin que él tuviera que hacer nada. La paz, al igual que las estrellas, estaba ahí, solo necesitaba mirar, callar y dejarse envolver por ella. Y así, en el silencio de la noche romana, Titus se entregaba al descanso, sabiendo que al despertar todo seguiría de la misma manera. La ciudad despertaría con su bullicio habitual, pero él en su rincón seguiría su propio camino, tranquilo y en paz. Los recuerdos de la arena y de las luchas quedaban atrás, desvaneciéndose como el viento que pasa entre los árboles, y en su lugar lo único que permanecía era la serenidad de una vida simple, pero profundamente plena. Roma continuaba su marcha, pero para Titus cada día era un recordatorio de que lo único que realmente importa es vivir en paz consigo mismo, sin prisa, sin ruido, solo la quietud de la noche, el canto lejano de los grillos y el suave murmullo de la ciudad que nunca dejaba de latir. Y en esa tranquilidad, al igual que en las luchas pasadas, Titus encontraba su victoria. Las estaciones continuaban su ciclo sin detenerse y con cada cambio de clima, Roma se transformaba ligeramente, pero el mundo de Titus, pequeño y sencillo, se mantenía constante. En primavera, cuando las flores comenzaban a brotar por doquier, el aire se impregnaba de fragancias dulces y frescas. Durante esas mañanas suaves, Titus caminaba por los senderos sombreados por los árboles en los parques cercanos, observando cómo la ciudad misma parecía renovarse, como él mismo lo hacía cada día, sin la necesidad de grandes gestos o cambios dramáticos. Era como si todo en la vida fuera una serie de ciclos, de pequeñas transformaciones cotidianas que juntas componían algo mucho más grande. A veces, cuando el sol comenzaba a caer y la ciudad se sumía en la suavidad de la tarde, Titus se encontraba con otros de su tipo, gladiadores, pero no ya luchadores, sino hombres que habían dejado atrás la violencia en busca de una existencia más tranquila.
se reunían en pequeñas tabernas donde el murmullo de las conversaciones no competía con el bullicio de la ciudad y se sentaban alrededor de una mesa de madera, compartiendo historias que ya no eran sobre batallas, sino sobre las pequeñas victorias cotidianas. Un día de trabajo bien hecho, un descanso en un rincón tranquilo, una tarde de lluvia que los mantenía dentro de casa, pero sin preocupación, solo tranquilidad. A veces, durante esas reuniones, alguien hablaba de la vida que dejaron atrás, de las batallas, de la adrenalina del combate, pero era como si esas palabras ya no tuvieran el mismo peso que antes. Había algo de nostalgia en sus voces, sí, pero también una especie de agradecimiento por el espacio que ahora ocupaban en la vida, por la paz que habían encontrado en la rutina diaria. Todos entendían que la verdadera fuerza no era la de los músculos, sino la del espíritu, esa capacidad de adaptarse, de encontrar el equilibrio en un mundo que siempre estaba cambiando. Las tardes de otoño, cuando el viento comenzaba a soplar con una frescura más marcada, eran ideales para caminar por las calles de Roma. Las hojas caídas cubrían los suelos de los jardines y las plazas, y los aromas a castañas asadas y pan recién hecho llenaban el aire. Era un tiempo de reflexión en que Titus, al igual que los demás, sentía cómo el año llegaba a su fin, cómo todo se calmaba antes del frío invierno. Durante esas caminatas se detenía a observar las personas, las familias que se reunían, los niños que jugaban en las plazas, los comerciantes que comenzaban a empacar sus productos mientras el sol se ocultaba. Y mientras el día se desvanecía lentamente, Titus sentía una paz profunda al ver cómo incluso en la cotidianidad se tejían historias de felicidad, de momentos que, aunque efímeros, quedaban grabados en el aire. El invierno, con su aire gélido, no llegaba como una amenaza, sino como una invitación a disfrutar de lo sencillo. Una comida caliente, el abrazo del fuego en la chimenea, el sonido de los pasos sobre la nieve que comenzaba a cubrir las calles de Roma. Los días fríos, aunque duros, tenían algo reconfortante para Titus. Eran tiempos en los que se podía quedarse en casa, rodeado de lo que más quería, disfrutando de la calma y el silencio que la estación traía consigo. A veces, en esas noches invernales, Titus se sentaba cerca del fuego, mirando las llamas danzar en la chimenea, y pensaba en los años que había vivido, pensaba en la juventud perdida en la arena, en la gloria que había sido efímera y en lo que realmente había logrado. No era una reflexión triste, sino profunda, casi meditativa. Sabía que el camino que había recorrido no había sido fácil, pero también entendía que sin esos momentos de lucha no habría llegado a ser quien era ahora. Un hombre que, después de tanto, había encontrado una paz que muchos envidiarían, pero que pocos realmente lograrían. En las noches más tranquilas, cuando el viento soplaba con fuerza y las sombras se alargaban en la habitación, Titus sentía que había dejado de buscar, había dejado de perseguir una meta que siempre parecía escapar. La vida le había enseñado que la paz no estaba en el logro ni en las batallas ganadas, sino en la quietud, en la aceptación de lo que es, en el reconocimiento de que el simple hecho de vivir ya era suficiente. Cuando despertaba cada mañana, lo hacía con una sensación de agradecimiento por ese nuevo día. No era un agradecimiento grandilocuente ni ruidoso, sino uno pequeño, sencillo, casi imperceptible. Era un agradecimiento por el simple hecho de estar allí, de ser parte de un día más en Roma, de sentir el sol en su rostro o el frío del aire en su piel, de escuchar el murmullo lejano de la ciudad, sabiendo que todo estaba exactamente donde tenía que estar. Roma, con su grandeza, su historia, su vibrante vida, seguía adelante,
Pero Titus ya no se sentía presionado por su ritmo acelerado. Había aprendido a moverse con él, como una hoja llevada por el viento, sin prisa, sin resistencia, simplemente siguiendo su curso, sabiendo que, al igual que el río que fluye, la vida continúa sin detenerse. Y eso, para él, era más que suficiente. Así, en la quietud de la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Titus se sumía en un sueño tranquilo, con el corazón en paz, sabiendo que al despertar el día lo recibiría con la misma calma con la que se había ido a dormir. La vida, en su sencillez, seguía su curso, y él, finalmente, había aprendido a ser parte de ella. Y así, en el silencio profundo de la noche romana, mientras el viento seguía su suave recorrido por las calles, Titus se entregaba una vez más al descanso. En su paz interior no había necesidad de más, solo la quietud de la ciudad, la calidez de su hogar y la tranquilidad de un corazón que había encontrado su lugar. Los ecos de la lucha se desvanecían lentamente y lo único que quedaba era el simple acto de vivir. No había prisa, no había ansias, solo un hombre, un gladiador que finalmente había entendido que la verdadera victoria era encontrar la paz en su día a día. Así como el día se funde con la noche, su vida, antes marcada por la lucha, se fusionó con los momentos más sencillos. Y cuando todo parecía detenerse, solo entonces se dio cuenta de que no había necesidad de más. La paz que había buscado en la arena la había encontrado en el tranquilo latir de su propio corazón. Y en la quietud de la noche, con los susurros de Roma al fondo, cerró los ojos, porque en ese instante sabía que la vida en toda su complejidad era perfecta tal y como era. Si estás disfrutando de estas historias y quieres más momentos de calma y reflexión, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para seguir descubriendo historias que te acompañarán cada noche. Haz clic en el botón de su suscripción y activa la campanita para no perderte ni un solo momento de serenidad.